Organizaciones ambientalistas en México han invitado a los candidatos a la presidencia de la República a adoptar propuestas con la finalidad de proteger la riqueza natural de nuestro país. A ver. Y a propósito de esta iniciativa, esta noche le doy la bienvenida a la doctora Isabel Studer, directora ejecutiva de The Nature Conservancy para México y Centroamérica. Isabel, gracias por estar con nosotros una vez más, te lo aprecio mucho, gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Estamos viviendo en México una crisis ambiental, o alguien diría que es una exageración, una desproporción este calificativo. No, sí la vivimos. De hecho, eso es precisamente lo que nos motivó a las organizaciones de conservación más grandes de México a hacer este llamado, no nada más al gobierno, a los candidatos, sino también, obviamente, a la sociedad, para que se sumen a esta iniciativa en donde hacemos 10 propuestas, porque, bueno, la agenda es vastísima, pero creemos que es muy importante poner las prioridades y pues qué pudiéramos hacer en esta sociedad o para visualizar un México en crecimiento si no protegemos el agua, si no protegemos los bosques, las selvas, los mares y las costas. ¿Te parece que revisemos estas 10 propuestas? Sí, ¿cómo no? Yo sé que son temas fundamentales, pero este espacio se queda abierto para volverlos a retomar en detalle cuantas veces sea necesario, pero ahora te rogaría un comentario breve sobre cada una de ellas para que no se nos vayan y entiendan ustedes de qué se trata, que no es nada más así una propuesta muy genérica. A ver, garantizar el abastecimiento de agua. Pues sí, mira, o sea, los temas del agua, tú sabes, son fundamentales, pero hoy por hoy la visión del agua que tenemos es sobre todo a través de tuberías. No hemos regresado a la base original que nosotros le llamamos la infraestructura verde, con la infraestructura gris. No estamos diciendo reemplazar pues esta infraestructura gris que es muy necesaria para llevar el agua de un lado al otro, pero si no conservamos las fuentes originales, es decir, la Ciudad de México, te pongo un caso aquí cerquita, ¿no? Más del 50% del suelo de la Ciudad de México es de conservación. ¿Qué quiere decir esto? Que hay bosques. Y precisamente porque no ha habido una planeación ordenada, pues estamos acabando con lo que son las fuentes del reabastecimiento de los acuíferos. A ver, proteger explotación comercial de los mares. Tenemos que irnos más rapidito. Sí, bueno, la protección de los mares es fundamental porque no nada más en México, alrededor del mundo los hemos sobreexplotado, a diferencia de los bosques en donde tú puedes medir más o menos si estás acabando o no con esos recursos, pues estos son recursos móviles, pero sabemos muy bien. Por eso se explican las dos siguientes: fortalecer las áreas naturales protegidas y tasa cero de deforestación. Punto. Es, exactamente. Porque estamos perdiendo miles y miles de hectáreas de bosques y selvas cada año. Sí, así es. Pero bueno, mira, si quieres, estas tres primeras son muy importantes porque es una visión integral de cómo protegemos esos recursos: el agua, los bosques, las selvas
y, por supuesto, los mares y las costas. Pero los siguientes 3 tienen que ver con sectores que son clave para proteger de manera integral estos. ¿Y cuáles son? El turismo, los megaproyectos, porque tú sabes que hay megaproyectos de infraestructura, y también pues la minería, que tiene un impacto brutal sobre los recursos naturales, pero incluso sobre todo cuando se hace a cielo abierto, ¿no? Sobre todo cuando se hace a cielo abierto, pero también, por ejemplo, algo que no pensarías, las plantas solares enormes que pueden tener un impacto importante también en la deforestación, son megaproyectos que requieren integrar estos aspectos del cuidado del medio ambiente y también de las comunidades. Esos son temas muy importantes. Ahora, ciudades es el otro tema central. Más del 70% de la población en México... Reducción de emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Sí, bueno, y después los temas que son transversales. ¿Cuáles son esos temas transversales? En primer lugar, como sabemos, el cambio climático. Este ya no es opcional. Pero el cambio climático no nada más es la transición a las energías limpias, que ya en México ahí va en camino y que la tenemos que apoyar, sino también cómo integramos soluciones naturales al cambio climático. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo que mencionamos antes, la reforestación, evitar la deforestación, la restauración de los suelos. Bueno, ¿qué crees? La agricultura, ¿por qué? Porque la agricultura se ha visto como un problema, pero no como una solución. Si nosotros usamos con agricultura de conservación, hacemos que seamos más productivos, que consumamos menos agua y que podamos garantizar la conservación de la tierra, del suelo en sí, ¿no? Bueno, si se lo hacen con los bosques en Finlandia, donde lo hacen racionalmente, que no podamos hacerlo aquí con la agricultura, por amor de Dios. Pero ¿no? además de tantas comunidades que dependen de esta producción agrícola, sobre todo estamos pensando... O la silvícola en todo caso también. En la silvícola, y estamos pensando en un incremento de la población tan significativo, y eso qué significa en términos de alimentos y de seguridad hídrica. Entonces este es otro tema fundamental. Ahora, en el tercer y último debate de los candidatos a la presidencia, que tendrá lugar en Mérida, Yucatán, el próximo 12 de junio, se abordarán, está en la agenda, temas como desarrollo sustentable y cambio climático. ¿Qué esperan ustedes de los candidatos en este sentido? Y dime si ya les han hecho llegar estas propuestas, estas visiones, estos diagnósticos, pues para que se abran un poquito de su cabecita. Claro. Pues mira, de los candidatos en sí no ha habido un pronunciamiento público. Quienes les llevan las agendas ambientales se han sentado a conversar con nosotros, pero consideramos que sin ese pronunciamiento de la cabeza de cada uno de estos candidatos, o sea que llegue el nuevo gobierno, pues va a ser muy difícil que estos temas tan importantes se aborden de una manera integral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues como en una compañía, si el CEO, director general, no está convencido, pues nada baja. Lo mismo aquí. ¿Qué estamos diciendo? Esto tiene que ser un tema transversal y debe ser una prioridad. Entonces, no es nada más los recursos a Semarnat, es como Semarnat trabaja con Zagarpa, con la Secretaría de Turismo, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el legislativo y con la sociedad. Entonces necesitamos un enfoque transversal y un compromiso público por parte de los candidatos. Ahora están ustedes, que nada más para que quede claro, están ustedes dando un diagnóstico, señalando, advirtiendo de problemáticas de degradación de medio ambiente en más de un sentido, pero también están proponiendo soluciones. Así está. Bueno. Exactamente. Y este es el programa que estamos justamente presentando en nuestra página, que es 10 por México Natural, y ahí nos gustaría pues que la sociedad participe, nos apoye y que podamos hacer que el próximo gobierno pues realmente se comprometa a esta agenda transversal, que como te decía no puede ser nada más la Semarnat, no es un asunto marginal. Isabel, como siempre, muchas gracias. Ya sabes que este espacio se queda abierto, ¿eh?